Shalom a los que están conectados en estos momentos. Damos pues a todos la bienvenida. Somos la comunidad judía en Bellacó, Caracas, Venezuela. Shalom. Por sentarse, amado. La porción de esta semana, para allá a Shabua, está llena de muchos temas interesantes, de los cuales podemos recibir muchísimas bendiciones, como también invalorables enseñanzas. Hay una enseñanza muy especial que la misma se ha convertido en el más sagrado credo de los judíos, como es el Shema. Y sobre este tema el que hoy quiero abordar una parte para que lo consideremos para nuestra enseñanza. El versículo en cuestión es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Este Shema sagrado credo de nuestro pueblo es el más grande de todos los mandamientos según nuestro Rebbe Yeshua. Vamos a explorar un poco este concepto. Quizás vamos a tocar algunos puntos al principio que usted nunca ha escuchado, no digo todo, algunos, o no ha querido tocar por tratarse de temas que piensa que solamente atañe a los judíos tradicionales. Quisiera que me pusieran bastante atención de un tema muy interesante y podría, digamos, malinterpretarse. La teología judía tradicional enseña que la unicidad de Dios no está en oposición a la multiplicidad de manifestaciones del Eterno en su creación. De hecho, tales manifestaciones nos ayudan a ver cómo Hashem es verdaderamente uno. Vamos a colocar ya la lámina número 1, por favor. Los bloques de construcción de la teología mística hebrea son las 10 sefirot. Estas son las 10 sefirot, emanaciones o luces a través de la cual Hashem interactúa y se relaciona con su mundo. Préstenme atención a cada palabra que estoy diciendo. No, ya vieron esto, ya, ¿ok? El Creador, Hashem, quiso que su voluntad se revelara a través de la Sefirot, a través de 10 atributos espirituales. Y estos son, como están allí escritos, Keter,
que es la corona arriba. Jokmah, sabiduría. Binah, entendimiento. Gesed, bondad. Geburah, poder. Tefilet, belleza. Nesach, victoria. Hod, esplendor. Yesod, fundamento. Y por último, el de abajo, Malhut, reino. Las Sefiot son revelaciones de la voluntad de Dios. Muy bien, tenemos eso acá. Ahora, lo importante es acá. Nosotros como judíos, llámese mesiánico, llamemos de judí nazarita porque creemos en el Mesías de Nazaret. Manejamos otras emanaciones o luces del Eterno. Básicamente, la de mayor renombre son tres. Son tres. Anciano del día, Abba, Padre. Anciana del día, Madre, o Shejina, presencia divina. Rostro pequeño, Ben, hijo. Debido a esto, surge el testimonio Padre, Espíritu e Hijo. Cuando el Hasid, el piadoso nezarita, observa diversos acontecimientos que han sucedido en el mundo o varios mandamientos divinos en la Torah, los clasifica y describe en términos de esto. Distintos modos de interacción, no de personas. La unicidad, amado. Vamos a hablar de la unidad y unicidad de Dios versus las 10 Sefirot. Unidad y unicidad de Dios o de Hashem versus las 10 Sefirot. El judaísmo ha colocado como su estandarte el principio de la unicidad de Dios. Amén. ¿Verdad? Como judíos proclamamos 2 veces al día el texto central de esta parasha. Escucha, oh Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai es uno. Cuando hablamos de los mártires que sacrificaron sus vidas en nombre de Dios, especialmente aquellos que fueron forzados a convertirse al cristianismo, hablamos de personas que fueron martirizadas en nombre de la unidad de Dios. ¿Cómo podemos ahora diluir la más importante de las creencias, con la idea de 10 emanaciones, que parece dar a entender que Dios es más de uno? ¿Cómo relacionar el principio de Padre, Madre e Hijo, que luego deviene en el cristianismo
en la Trinidad de personas, en la divinidad, con el principio de la unicidad de Dios. ¿Quién me sigue? Me van entendiendo. Amén. En la creencia del 18 no puede ser vista también como una creencia en muchos dioses, tanto como en el concepto trinitario. La respuesta es como sigue. Lámina 2. Lámina 2. La unidad de Dios con respecto a las 10 sefirot puede asemejarse a un rayo de sol que pasa por un prisma. Supongamos que allá sea el sol, entra en un prisma y se reflejan estos colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, y violeta. Por un lado tenemos un solo rayo de luz, mientras que por otro lado percibimos una radiación de 7 colores. Pensemos también en un solo rayo de luz que al atravesar un prisma proyecta 3 subrayos de luz. En vez de 7, 3. La persona que se sienta en el otro lado percibe esto como si se tratara de muchas lámparas que irradian muchos matices, mientras que en realidad se trata de una lámpara sola. ¿Me supe explicar? Lámina 3. El arco iris en la nube, con sus múltiples colores, es una distorsión creada por el paso de la luz a través del prisma. No podemos decir que hay 7 luces o 7 espíritus de Dios o 3 personas en la divinidad. O imagínense a la próxima lámina. La primera figura, imagínense a un niño que abraza a su madre. La segunda, golpea a sus hermanos y hace trampa. La tercera, y hace trampas en el examen. Para una persona normal, cada uno de estos comportamientos, ¿verdad?, es un caso aparte que se debe tratarse con su propia dinámica y razón de ser. Sin embargo, un psicólogo profesional analiza todos estos acontecimientos y luego de analizarlo declara lo siguiente: todo esto son síntomas de un problema subyacente, o sea, un problema oculto, que esta persona, este niño tiene un problema oculto. ¿Me están siguiendo? El niño desea
el niño desea el amor de su padre, de su madre, y su atención. Por eso la abraza. Es el primer cuadro, foto que está allí. Golpea a su hermano menor, ¿verdad? Ahí, que está robando su atención. Le roba la atención de su madre. Y hace trampa, como está allí, copiándose, ¿verdad?, de su examen, para que su madre lo colme de amor y atención por haber pasado el examen. Adiós Jesús. Por lo tanto, una gran cantidad de eventos, algunos de ellos totalmente contradictorios, adquiere un significado unificado. Adquiere un significado unificado. Las contradicciones aparentes, contradicciones aparentes. Esto es también así en nuestra comprensión de la interacción de Dios con la humanidad. Percibimos una gran variedad de eventos de modo agobiante, difusos, contradictorios. A veces vemos la única luz como Abba, como Padre. En ocasiones como Rúa, Espíritu. En ocasiones como Hijo, ven, Hijo. Esas tres son en realidad una sola luz, amor. No hay tres personas, una sola luz. Piensen en esto. Está el Dios que insufla un soplo de vida en el embrión. Creo que hay otra lámina, si no me equivoco mal. Okay. Está, pueden subir esto, pueden subirla. Está el Dios que insufla un soplo de vida en el embrión de cada nueva concepción humana. A los 18 días de concebido. Y el Dios que toma para sí el último respiro de un hombre moribundo. Está el Dios que ha permitido el holocausto y el Dios que ha conservado una pequeña y frágil nación judía por más de 3 milenios. Está el Dios que les da a alguna persona cuerpos hermosos y el Dios que aparentemente condena a otra persona con defectos congénitos a una vida de sufrimiento. Está el Dios que permite a unos ser inmensamente ricos y a otros tremendamente pobres. Dentro de nuestro lado del prisma, todo y cada uno de estos eventos son contradictorios. No obstante, los resultados como la obra de un solo Dios
con una finalidad y un plan unificado unificado de acción para el mundo. Aunque la mayoría de las veces no comprendemos las razones soberanas que Él tuvo para permitirlo. Así, las 10 servicios son de las diversas formas en que percibimos a Dios a través de su acción en el mundo, mientras que creemos firmemente en la unidad de Dios. ¿Ustedes entienden? ¿Han comprendido? Profesor, excelente. De la misma forma, las 3 caras principales, Abba, Yeshua o Rúa, son diversas formas en que percibimos a Dios en la Escritura, mientras que creemos firmemente en la unidad de Dios. Así pues, aunque hay muchas fuerzas creativas o poderes derivados, tenemos no obstante un solo Elohim verdadero. Como las caras más conocidas de la revelación de la divinidad son la del Padre, Espíritu, Hijo. Tenemos la tendencia a tomarlas como las únicas, cuando en realidad hay muchas, como la Sefirot 10. La unidad de Dios y la unicidad de Dios vienen juntas y no podemos separarlas. ¿Cuáles son las derivaciones teológicas del más grande mandamiento que afirma: escucha Israel, Hashem, nuestro Dios, Hashem es uno? Voy a decir algunas de las más importantes. Primero, creer que Dios creó el universo y lo controla. Esta es la más básica y fundamental de todas las enseñanzas, la esencia de toda realidad. Nada ocurre sin su permiso. El mundo no se guía por fuerzas ciegas, detrás de cada evento físico o metafísico, conocido o desconocido. Está siempre la presencia divina, la Yejiná, no una fuerza, sino un Dios supervisando cada ley que opera, cada principio que funciona y dirigiéndolo según sus propósitos eternos. Nuestro Mashiach Yeshua dijo, nuestro Maestro, nuestro Señor Yeshua dijo, ni un pajarito cae a tierra sin el permiso de vuestro Padre que está en los cielos. Y también dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿En qué trabaja? Supervisando el universo que creó con Jomá, con sabiduría. Y con Jesús, con misericordia. 2. Creer que Hashem es el absoluto, uno y único, como dijo nuestro Maestro Yeshua. Que te conozcan a ti
el único, el Elohim verdadero. Todo lo demás, fuera de Hashem, es nada. Hashem es todo. Hashem no tiene divisiones físicas. Él es el creador, el sustentador de todo. Él es el único creador. Todo lo demás son creaciones. Como está escrito en la Biblia, el que se acerca a Elohim debe creer que existe por sí mismo y que premia a los que le buscan. 3. El fundamento de toda la sabiduría es conocer que existe un solo Dios, verdadero, creador, único de todo lo que existe. Por lo tanto, amados, todo es de Hashem, todo pertenece a Hashem. Solo Hashem existe por sí mismo, independientemente de la creación. Solamente Hashem es la verdad absoluta. Solamente Hashem es el Rey y amo de todo lo que existe. En Él somos y nos movemos. De Hashem venimos y a Él vamos. Todo depende de Él, no del que quiere o del que corre, sino de Hashem que tiene misericordia. Como está escrito, no te olvides de Hashem, porque Él es el que te da la habilidad para hacer riqueza. Hashem es espíritu, dijo el maestro Yeshua, nuestro Rebbe, nuestro Señor Yeshua. Por tanto, no tiene carne ni hueso, como nosotros. No tiene ojo, como nosotros, pero ve. No tiene oreja, como nosotros, pero oye. No tiene lengua, como nosotros, pero habla. Es espíritu puro, más allá de todo cálculo o imaginación. Por lo tanto, Hashem no tiene límite. Su poder es permanente, perdurable, eterno y omnipotente. Hashem es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Para tener una idea de quién y cómo existe Hashem, los profetas asignan funciones humanas, habilidades humanas y atributos humanos. Pero Él mismo está fuera de todas estas habilidades, funciones y atributos. Pues Él es la suma de todo, ya que todo lo que existe proviene de Él. Deuteronomio 6:5 nos habla de amor y temor a Hashem. Está escrito, amarás a Hashem, tú Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y todos tus recursos. Cuando el adversario, Hasatán, vino a Yeshua para tentarlo, Yeshua respondió,
a Hashem solo temerás y a Hashem solo servirás. Amarás a Hashem y temerás a Hashem. Por lo tanto, estas dos misbot, mandamientos de amar y temer a Hashem, forman una unidad, amado. Se nos ordena amar a Hashem con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todos nuestros recursos. Hashem constantemente envía sus bendiciones sobre nosotros y todo lo que tenemos viene de Él. Amén. Yohanan dijo, no puede recibir el hombre nada si viene del cielo. Es decir, de Hashem. Si somos conscientes de sus bondades para con nosotros, no tendríamos problema en amar a Hashem. No tendríamos. La mayoría de las veces no amamos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos conciencia de las bondades que recibimos. Si usted está recibiendo beneficio, cariño, amor, un trato real a su persona, usted va a rechazar a esa persona. ¿No, verdad? Bueno, igual a nuestro Padre, porque Él constantemente nos está bendiciendo. Entonces, por eso debemos amar y respetar o temer al Eterno. Entonces, por ejemplo, un niño en el vientre de su madre no ama a su madre aún, ¿o sí? No la ama. aunque depende de ella para su sobrevivencia, ¿verdad? Cuando descubre a su mamá, a su madre, la comienza a amar. Mientras más queremos, cuando más crecemos, más amamos a nuestros padres. Porque más conciencia tenemos de sus bondades hacia nosotros. Permiso. Lo mismo sucede con el Creador. En la misma medida que vamos teniendo conciencia de su amor y bondades hacia nosotros, más le vamos amando. Amén. Además, se nos ordena temer a Hashem. Temer a Hashem, que es el poder absoluto. Observa, todo lo que hacemos nos hace responsable de todas nuestras acciones. Por tanto, conocer a Hashem es la clave para la vida eterna. Si Él supervisa
todos nuestros actos y nos pedirá cuenta de lo mismo. Entonces el temor reverente debe llenar todos nuestros corazones para no pecar contra él. Aprendemos a amar a Hashem, estudiando la Torah, practicando la Torah y poniendo siempre atención a todo lo que nos rodea. Hoy, por ejemplo, aprender lo que yo estoy enseñando. Siempre preste atención a todo lo que nos rodea. Su creación, tanto las mayores como las menores, la macrocreación o las microcreaciones. Si esto hacemos, amados, el amor a Hashem aumentará en nosotros. Y el mismo amor nos llevará al temor reverente. Debido a esto, es obligación de cada judío, discípulo de Rebbe Yeshua, escuchen, es responsabilidad, obligación nuestra traer tantas personas como no sea posible al conocimiento de Hashem. Sus bondades, sus caminos, su plan de redención para toda la humanidad. Debo decir que no para los judíos, no, para toda la humanidad. Su plan de redención. Por medio de su justo Mashiach. Aquí debemos seguir el ejemplo de nuestro padre Abraham, que amaba a Hashem y le enseñó a todos los que pudo la verdad de la unicidad de Hashem. Abrir nuestros corazones y nuestras casas para enseñar los caminos del Eterno es parte de la responsabilidad que tenemos como judíos. Amén. Muy bien. Mateo 5:48. Vamos a ser imitadores imitando a Hashem. Mateo dice, sé perfecto como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Ahora, si Jesús dice esto, no es que sea difícil, no es que esos son para los santos, los que están, como por ejemplo, con así que beatificaron hace poco. No. El Rab Shaul dice luego, sé imitadores de Hashem, como hijos amados. Efesios 5:1. Exponiendo así el mismo principio válido para los hijos de Israel, de Abraham. Uno debe procurar siempre andar en los caminos de Hashem, para que Él te confirme como pueblo suyo. Como está escrito en Devarim 28:9, que dice, te confirmará Adonai por pueblo suyo, como te lo ha jurado.
Cuando guardares los mandamientos de Adonai, tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Así te va a confirmar el Eterno. Cuando tú guardes los mandamientos de Adonai y andes en sus caminos. Andamos en sus caminos. Cuando procuramos siempre imitar su bondad, su misericordia, su compasión y así sucesivamente, tanto como sea posible. Por ejemplo, nos enseñó ser santo, porque Hashem es santo. Vayikra 19:2. Esto, amado, aplica a toda nuestra manera de vivir. Como dijo el apóstol Pedro, en nombre de Jesús Mashiach. Ser santo significa, amado, apartado. Apartado de lo común para dedicarnos al servicio exclusivo del Eterno. Y no hay cargo, uno más alto, otro más bajo. Amado, hay que baje ese ministerio que el Señor puso por el momento. El que toca en el grupo, también. El que es maestro, también. El Señor te va dotando poco a poco, según tu capacidad, según tu humildad. Eso vamos a ver más adelante. Apartado no significa apartado físicamente, porque te vas a meter en una cueva y vas a ser un ermitaño. No, porque estás huyendo de la responsabilidad que te está dando. Me sé explicar. No significa físicamente, amado, sino en términos de principios y objetivos por los cuales vivir. Eso es ser apartado. No es salirnos del mundo, como dice, meterse en una cueva, sino ser guardado del mal. Llegamos a ser santos. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegamos a ser santos? Primero, cumplimos en el espíritu, no en la carne, las leyes de la Torah que aplican a cada uno. Repito, llegamos a ser santos cuando cumplimos en el espíritu, no en la carne, las leyes de la Torah que aplican a cada uno. Y segundo, cuando estudiamos los caminos de Hashem y procuramos modelar nuestro pensamiento, nuestras actitudes y nuestros comportamientos a la luz de su ejemplo, el cual se hizo carne en nuestro maestro Akadosh Baruj Hu, Yeshua HaMashiach. A continuación voy a dar un ejemplo de imitar a Hashem. Decimos a uno.
Ok, el que me quiere copiar, vaya copiando. Ser amable y bondadoso con los demás. Incluso cuando no aprecian nuestros esfuerzos. Como Hashem, que es siempre amable con nosotros, aunque no siempre reconocemos su amor hacia nosotros. Ese es el ejemplo que nuestro Padre nos da. Y si queremos ser imitadores de Él, tenemos que hacer lo mismo. Perdonar a otros, mayormente cuando nos piden perdón. Lo que pasa es que como dicen, no, yo te perdono, pero no olvido. No se me olvida lo que me hiciste, pero yo te perdono. No es como Hashem nos perdona cuando nos arrepentimos. Si la persona le está pidiendo perdón, perdona. Así como nosotros vamos al Padre a pedir perdón por una causa grave que tú quieres que te perdone y Él te perdona. Ser paciente con los demás, como Hashem es muy paciente con nosotros. Muy paciente con nosotros. Vale que sí es paciente, porque si no estuviéramos toditos aquí, muertitos. Ser humildes, como Hashem es humilde. Donde quiera que nos encontramos, donde quiera que nos encontramos con su grandeza, también encontramos su humildad. Dice nuestro Rabí Yeshua, aprende de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. También dirán luego nuestros sabios, una persona siempre debe ser suave y flexible, como el junco, no dura como un cedro. El junco se dobla. Por ahí a veces tiene un ejemplo muy bueno sobre el junco. Pregunta de ella. Ser modesto y oculto, como Hashem, que se oculta detrás de su creación y no anda exhibiéndose vanidosamente. Y que yo pinté la pared, mira, en vez de ponerse detrás de la pared, se pone delante, mira. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Se ve bonita, ¿eh? La pinté yo. Enseña Yeshua, nuestro maestro Yeshua, que tanto a la hora de orar y de ayunar, no debemos mostrar a los hombres que así estamos haciendo, sino solamente en oculto delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y el Padre que mira en lo oculto te recompensará en público. Tenemos también algo que es el servicio del corazón. ¿Cuál es el servicio del corazón?
El servicio del corazón es la oración diaria. Yo felicito a las personas que lo hacen diariamente. Y dentro de mi casa yo felicito a mi esposa. Llueve, truene, ramparee, ella de mañana está en su oficina orando, intercediendo por todo lo que ama. Estamos obligados a alabar a Hashem. Le pedimos que llene nuestras necesidades y agradecer por su ayuda todos los días. La oración es tan básica y fundamental que es el resultado desde el comienzo de nuestra historia como pueblo. Según la Torá oral, Abraham vino, nuestro patriarca, el primer patriarca, Abraham, instituyó el Shaharit, la oración de la mañana. Isaac y su hijo, el Minjá, la oración de la tarde. Y Jacob, el patriarca, el Arbit, la oración de la noche. La oración permite a una persona comunicarse con quién, con su creador. La fuente de su vida, la fuente de su sustento. Cuando nosotros recitamos el Shemoneh Esrei, o sea, la amidad, la oración diaria, que fue instituida por nuestros sabios de la Gran Asamblea hace más de 2000 años, nos conectamos a nuestro Creador en una forma increíble. Porque esa oración es profunda más en esas visiones y bendiciones que hay. Para apreciar esta oportunidad al máximo, debemos darnos cuenta que podemos estar ante Hashem y orar, rezar con Él. Tenemos esa oportunidad, amado, orar con Él. Sin embargo, la oración privada y espontánea es importante también. Ambas son importantes, no se oponen, más se complementan. Sí, porque muchos dicen, no, esas son oraciones escritas y por allá dice un versículo que dice, no hagáis vanas repeticiones. Esta pregunta está buena, la respuesta sería buena en clase privada. Bien, nosotros como judíos debemos de proclamar, al menos, eso realmente lo que estudié, dice 100 bendiciones diarias, como lo establecen los sabios. Bendice, no maldigas. O sea, cada vez, amado, cada vez que abrimos nuestro pensamiento en la mañana, cuando nos despertamos, se nos abre el pensamiento. Y nuestros labios durante el día debemos de mantenernos siempre en una actitud de bendición. Incluso por los que no nos llevan, por los que nos llevan la contraria. La mente siempre debe estar nutriéndose de lo que
trae alabanza a Hashem. Como establece nuestros jueces, todo lo que es de buen nombre, en esto concentrar el pensamiento. Y finalizo, amado, con la misma palabra de Hashem. Como está escrito en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo vino de la masa, en esto pensar. Constantemente debemos, amados, pensar en todas las cosas buenas que Hashem hace por nosotros. Adonai, bendito sea su nombre por toda la eternidad. Shabbat Shalom. Bueno, nos despedimos de los que estaban conectados en Instagram y le damos pues muchas gracias por su tiempo y también porque queremos que se suscriban y le den like a la campanita, amado, ¿sí? Si les gustó este mensaje, lo puede compartir.